Gobernador del Cesar Luis Monsalvo Géneco, culpable de corrupción electoral. Bueno, eso es una tragedia familiar para la señora Vicky Dávila. Vamos a analizar quién es Luis Monsalvo Géneco. Estamos aquí en Wikipedia. Luis Alberto Monsalvo Géneco. Aquí está una breve historia de él. Pero aquí al lado derecho de este informe, en la parte de abajo, nos aparece quiénes son los padres de este señor. Sus padres son Luis Alberto Monsalvo Ramírez y su madre es Cielo Géneco Cerchar. Cielo Géneco Cerchar es hermana de Lucas Géneco Cerchar. Además de eso, bueno, Lucas Géneco Cerchar, aclaro, ya muchos lo saben, pero lo repito de nuevo, Lucas es el suegro de Vicky Dávila. ¿Listo? Ahora, Cielo Géneco Cerchar, precisamente la mamá de este personaje, de Luis Alberto Monsalvo. Cielo Géneco es tía del esposo de Vicky Dávila. ¿Sí? Además de eso, Cielo Géneco es muy cercana al clan de Marquito Figueroa. Además, Cielo Géneco es tía de Kiko Gómez. Y otro dato, Cielo Géneco fue la que recibió junto con Callita Daza el cadáver de el Ñeñe Hernández. Esta es la tragedia familiar precisamente para Vicky Dávila por parte de su esposo. Entonces vamos a leer el informe. Eso está joyita. Vamos a leer. La Corte Suprema falló en contra de Luis Alberto Monsalvo Géneco, quien hizo una promesa ilegal a una comunidad de familias desplazadas. Les aseguró su permanencia en un barrio de invasión a cambio de sus votos. Fue y los engañó este miserable. Porque entre más ignorante sea el colombiano, más manipulables son. Por eso es que en Colombia hay mucho uribista. Y así uno les diga, les explique, les ponga fotos, les ponga informes, les ponga videos, siempre serán uribistas. Porque el factor común entre los uribistas es precisamente la ignorancia y la falta de estudio. Entonces, sigamos leyendo este tema. Para la Corte Suprema de Justicia no hay duda alguna de que Luis Alberto Monsalvo Géneco llegó a convertirse gobernador del Cesar en 2011 con una jugada ilegal y corrupta que hoy lo terminó de llevar contra las cuerdas. En primera instancia, el alto tribunal lo encontró culpable del delito de corrupción al sufragante y en unas semanas se sabrá el número de meses que deberá permanecer en la cárcel por estos hechos. La sala de primera instancia de la Corte leyó esta mañana el sentido del fallo en su contra, en el que explicó que el hoy gobernador engañó a un grupo de desplazados a cambio de sus votos. Aquí no pasa nada. Ustedes saben que los génicos son muy cercanos a Álvaro Uribe Vélez, por eso es que Vicky Dávila defiende mucho a Álvaro Uribe Vélez. O sea, Vicky Dávila hace parte de toda esta rosca. El gobernador ganó las elecciones y en 2012 arrancó su mandato, pero con la victoria vinieron los enredos. Durante los primeros meses de trabajo, Monsalvo Géneco recibió un fallo de tutela de la Corte Constitucional en el que ordenaba el desalojo de las comunidades con las que había firmado la promesa, o sea, los engañó. La razón, que todos los habitantes víctimas de la violencia se habían asentado en un barrio de invasión sin la autorización de su verdadero dueño, Alberto Pimienta Cotes, de los Cotes. El alto tribunal le ordenó a la gobernación la ubicación inmediata de todas las familias en lugares de vivienda digna, pero ellos, con la firma del gobernador Monsalvo Géneco entre sus papeles, exigieron que se le cumplieran las promesas. O sea, hizo negocio con un rey que ni siquiera era de él. ¿Cómo son de falsos estos personajes? Bueno, y pertenece precisamente al clan de los Géneco, y ya todos sabemos el clan de los Géneco, ahí tenemos videos ahí de estos clanes, y la verdad no son más sino son unos
no son nada positivo para el país. Bueno, entonces ahora el turno para María del Rosario Guerra, su hermano vinculado en hechos de soborno de Odebrecht. Este es un informe de RCN Radio del día 1 de mayo del 2020. Dice: Odebrecht, extinción de dominio a bienes del ex senador Antonio Guerra. El excongresista es investigado por su presunta participación en el movimiento de los sobornos enviados por la multinacional. Bueno, sigamos leyendo. Los bienes, según indicó el ente investigador, están evaluados en 607 millones de pesos y habrían sido adquiridos con los negocios ilegales que habría adelantado el excongresista para beneficiar a la multinacional Odebrecht. La decisión se tomó después de conocerse un informe técnico en el que se evidenciaría cómo el parlamentario, aprovechando su posición y contratos, habría incurrido en hechos de corrupción a favor de la multinacional. Repito, este señor Antonio Guerra de la Espriella es hermano de María del Rosario Guerra de la Espriella, señores, la senadora del Centro Democrático, esa persona que le lambe grueso a Uribe. ¿Cómo no va a lamber? Ahora entendamos una cosa, hay muchos que dirán, bueno, pero es que ¿qué tiene la culpa ella de que su hermano esté involucrado en hechos de corrupción? Pues señores, hay que ser muy ingenuo para hacer esa pregunta o para que de pronto alguien llegara a pensar en eso. ¿Cómo se maneja el Senado? Estos personajes han hecho parte del Senado y para ellos no perder el poder del Senado, cuando ellos hacen sus hechos de corrupción, hacen todo lo que quieran, ¿por qué? ¿Cuál es la estrategia de ellos? Cuando esos personajes caen, porque es que no solamente es este señor que es hermano, este señor hermano de la señora Rosario, no es el único que está involucrado en hechos de corrupción. Hay otro hermano también, un primo y un tío, y familiares de esta señora. Entonces, ¿por qué está María del Rosario Guerra de la Espriella en el Senado? Pues representando a estos personajes. Es que ese es el detalle. Tienen razón los que pueden llegar a pensar de que uno no tiene la culpa de que los hermanos salgan torcidos, lo que sea, sí, es posible. Pero que estos personajes pertenezcan al gobierno es lo delicado. ¿Por qué está María Rosario Guerra en el Congreso, en el Senado? Pues está representando los intereses de estos miserables. Así es que se maneja la política en Colombia. Ese es el problema. Entonces sigamos. Entonces resulta que también este personaje tiene, vea, el ex senador fue acusado formalmente por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito. Por estos mismos hechos se enfrenta a un proceso disciplinario en la Procuraduría General. En la actualidad se encuentra privado de su libertad en una guarnición militar. Imagínense, ¿por qué no van a la cárcel? ¿Por qué no van a la cárcel? También ese señor, en la actualidad, el ex senador enfrenta un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia por presuntamente haber movido sus influencias para beneficiar a Odebrecht con proyectos viales y de infraestructura en el norte del país. Entonces, otra tragedia familiar para la señora María del Rosario Guerra de la Espriella.